En cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era el hijo de Hamor el Heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho, pero Hamor les dijo: mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que Eva se case con él. Háganse parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten. Hagan negocios y adquieran terrenos. Siquén, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob les respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden, para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en el casamiento, y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado de la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus ciudadanos. Les dijeron: estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptarán quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden, como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasaron sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganados y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante
Los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la cima que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut. Cuando Jacob regresó a Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una liberación y la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Éfrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob su padre le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel, y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba de Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Adar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpá, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Manré, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también había vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón elitita,
con Aholibama, hija de Ana y nieta de Zibeón, el Heveo, y con Besamat, hija de Ismael y hermana de Nebajoth. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada tuvo a Elifaz, con Besamat a Reuel, con Aholibama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas, y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales, y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar al ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Besamat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misá. Estos fueron los nietos de Besamat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibama, que era hija de Ana y nieta de Zibeón, fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Sera, Sama y Misá. Estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Besamat, esposa de Esaú. De los hijos de Aholibama, hija de Ana y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir el Horeo, que habitaba en aquella región: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los Horeos en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Orí y Omán. Lotán tenía una hermana llamada Timna. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón fueron Avá y Ana. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Zibeón. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Los hijos de Disón fueron Amdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Horeos fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disor, Eser y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edom, el nombre de su ciudad era Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husán, que venía de la región de Temán. Cuando murió Husán,
Reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Avit. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, que era del pueblo de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal, Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal, Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar Hadad. El nombre de su ciudad era Pau. Su esposa se llamaba Meitabel y era hija de Matred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, cada uno según su clan y región: Timná, Alba, Getet, Olivama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Misbar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según los lugares que habitaron. Este fue Esaú, padre de los edomitas. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. José solía informar a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso lo mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues le dijo: Préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por sus sueños que él le contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. Su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: Tus hermanos están en Siquem, apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: Vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿Qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. A ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: No lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima.
Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamos y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas, por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y le reclamó: ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los medianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia.